En un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, llamado Sanlúcar de Barrameda, vivía Carmen, una mujer de 30 y pocos años con una belleza sutil y elegante. Carmen tenía una melena oscura que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos ojos marrones que irradiaban ternura y fortaleza a la vez. Siempre se vestía con ese toque de coquetería discreta, blusas de seda que insinuaban sin revelar, faldas que rozaban justo la rodilla y zapatos de tacón bajo, perfectos para sus largas caminatas por el mercado o las calles empedradas del pueblo. Sus accesorios eran sencillos, un collar de plata con un pequeño colgante, y pulseras que tintineaban con cada movimiento, añadiendo un leve aire de sensualidad contenida. Su marido, Antonio, un hombre de 35 años, era un trabajador incansable pero con suerte esquiva. Se ganaba la vida como mecánico en un taller del pueblo, aunque últimamente los encargos escaseaban y eso se traducía en noches en vela y una creciente preocupación que se reflejaba en sus cejas fruncidas y el ceño permanentemente fruncido. Antonio llevaba siempre camisetas ajustadas que resaltaban su complexión fuerte, y vaqueros desgastados por el trabajo duro. Sin embargo, la economía se les venía abajo, y la casa que compartían, un pequeño piso en las afueras, se había convertido en una carga cada vez más pesada. Carmen, a pesar de todo, lo apoyaba sin reservas. Ella sabía que lo que sentía por Antonio iba más allá de las dificultades económicas o las discusiones diarias. Lo amaba. Y estaba dispuesta a seguir a su lado, a pesar de las tormentas. Esa fe en su amor era lo único que le daba fuerzas para levantarse cada mañana. Un día, Carmen descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Antonio, su reacción fue explosiva. Con los puños apretados y la voz temblorosa de frustración, le reprochó la irresponsabilidad de traer un hijo a un mundo donde ni siquiera podían mantener la casa. ¿Cómo se te ocurre ahora tener un bebé? Si apenas llegamos a fin de mes, le gritó mientras ella intentaba calmarlo, pero Carmen, aunque preocupada, sentía una alegría escondida en su pecho. Quería ese hijo, anhelaba la idea de una familia, de un futuro mejor. Sabía que las cosas eran complicadas, pero también creía que con amor y esfuerzo todo se podía superar. Lo que no sabía era que ese embarazo sería el comienzo de una serie de problemas mucho más grandes. Las deudas se acumularon, las discusiones se hicieron frecuentes y el trabajo de Antonio se volvió aún más inestable. Carmen, desesperada, decidió buscar ayuda en la única persona en quien confiaba, su hermano Miguel, un hombre de carácter fuerte, con una sonrisa fácil y un poco de suerte en los negocios. Miguel vivía en un piso amplio en el centro de Jerez de la Frontera, con su esposa Lucía, una mujer de mirada fría y lengua afilada, que no veía con buenos ojos la ayuda que Miguel brindaba a Carmen. Carmen fue a casa de Miguel con su hijo pequeño, pidiendo ayuda sin pedir dinero directamente, solo un alivio para la carga que representaba el alquiler del piso donde vivían. Miguel, sin dudarlo, le ofreció el piso de la planta baja de su edificio. «Venid cuando queráis, no es un palacio, pero al menos no pagaréis alquiler», le dijo con su habitual sonrisa confiada. Carmen pensó que sus problemas se habían solucionado, pero no imaginaba que estaba entrando en una nueva batalla. La mujer de Miguel, Lucía, la recibía con frialdad, y cada vez que veía a Miguel ayudar a Carmen, las tensiones en la familia crecían. Antonio, al descubrir la ayuda de Miguel, comenzó a sentirse humillado y desconfiado. Se negaba a ir al trabajo, las discusiones entre él y Carmen se volvían más intensas y frecuentes. Lucía, por su parte, empezó a crear problemas entre Antonio y Miguel, acusando a su marido de malgastar el dinero en ayudar a otros y no en su propia familia. Las visitas de Lucía al piso donde vivía Carmen se volvieron motivo de enfrentamientos y malos entendidos. A pesar de todo, Carmen seguía manteniendo el orden en el piso. Iba a la casa de Miguel para limpiarla, lavar la ropa de su hermano y atender cualquier necesidad. Pero un día, mientras Miguel estaba fuera, Carmen escuchó a Antonio hablando mal de él y de Lucía. Se sorprendió al descubrir que las cosas no eran tan claras como pensaba, y que había secretos ocultos detrás de esas discusiones. Antonio insinuaba que si Carmen realmente quería ayudar a Miguel, su vida podría ser mucho mejor. Carmen no entendía a qué se refería hasta que su hermano comenzó a tratarla de una manera diferente, con una confianza y una cercanía que antes no existía. Algo estaba cambiando, pero ella no sabía que, una tarde, después de una fiesta familiar, Carmen tomó una bebida junto a Antonio y Miguel. Sin saberlo, la mezcla de alcohol con algo más fuerte la dejó inconsciente. Cuando despertó, se encontró en una situación que jamás había imaginado. Estaba entre los dos hombres,
confundida, atrapada en una red que parecía no tener salida. Desde entonces, esa situación se repitió más veces de las que Carmen podía contar. Se sentía perdida, ajena a sus propios principios y valores. Antonio, dominado por su orgullo y su rabia, le exigía que siguiera esas reglas no escritas, mientras Miguel se convertía en un misterio que la atrapaba más allá de su voluntad. Lucía, la esposa de Miguel, se había alejado, resignada y dolorida, mientras la vida de Carmen y Antonio se desmoronaba en un torbellino de secretos, mentiras y traiciones. Carmen, con 2 hijos y una carga que parecía imposible de llevar, no sabía cómo escapar. En el último suspiro de esa noche tormentosa, mientras el viento azotaba las ventanas del piso de Miguel, Carmen miró al vacío y se preguntó, ¿qué sería de ella y de sus hijos? ¿Podría alguna vez romper las cadenas que la ataban? ¿O el destino tenía preparado un final aún más oscuro? El silencio se rompió con un mensaje inesperado en el móvil de Carmen. Hay algo que debes saber, no confíes en nadie. Y con ese enigma, la verdad comenzó a desplegarse, prometiendo un desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana en Sanlúcar de Barrameda despertó con una brisa fresca que recorría las calles empedradas, pero dentro del piso de la planta baja que Carmen habitaba junto a Antonio y sus hijos, el ambiente era denso, cargado de silencios incómodos y miradas esquivas. Carmen, con la piel aún pálida por la noche anterior, se levantó despacio. Su vestido de algodón blanco, sencillo pero ajustado al cuerpo, dejaba entrever la curva de sus caderas y la suavidad de su piel, un contraste inquietante con la tormenta interior que la azotaba. Se calzó unas sandalias de tacón medio, color caramelo, y se recogió el cabello en una coleta baja, intentando darle orden a un día que prometía caos. Antonio estaba sentado en la mesa de la cocina, vestido con una camisa arrugada y un pantalón vaquero manchado de grasa, con los ojos hundidos y el ceño fruncido. No dijo nada al verla, solo lanzó un gruñido que parecía más una advertencia. Carmen sabía que la noche había dejado heridas profundas. Miguel, por su parte, no había aparecido aún. Carmen recordaba la última conversación por mensaje que habían tenido, un intercambio corto y críptico que la dejó con un nudo en la garganta. Hay algo que debes saber, no confíes en nadie. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién debía temer? La incertidumbre la consumía. Decidió salir a dar un paseo para aclarar la mente. Caminó por la plaza del Cabildo, donde los aromas de pan recién horneado y café se mezclaban con el bullicio matutino. La gente saludaba a Carmen con un amable buenos días, pero ella apenas podía devolver la sonrisa. En el mercado, la vendedora de frutas, doña Pilar, le lanzó un comentario jocoso: Carmen, si sigues con esa cara, el melón que te venda se va a sentir culpable. Y aunque Carmen rió débilmente, no pudo evitar que su pecho se apretara. De regreso a casa, se encontró con Lucía, la esposa de Miguel, que paseaba con su perro por la calle. Lucía llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura esbelta y un bolso negro de diseño, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de resentimiento y determinación. Carmen, deberías tener cuidado con enredarte donde no te llaman, le dijo con voz dulce pero venenosa. Carmen apretó los labios y siguió caminando, sin responder. La tarde se acercaba y en el piso, la tensión era palpable. Antonio volvió del taller, con manchas de aceite en las manos y la cara sucia, pero con una mirada más dura que nunca. Se sentó sin decir palabra, mientras Carmen preparaba la cena, un guiso de garbanzos con chorizo que llenaba la cocina con un aroma casero y reconfortante. Ella llevaba un vestido rojo de tirantes, ligeramente ceñido, que dejaba ver sus hombros y la línea de su escote, un gesto inconsciente de deseo de sentirse viva y deseada en medio del caos. Antonio, sin embargo, parecía distante, ensimismado en sus pensamientos oscuros. De repente, rompió el silencio: no puedo seguir así, Carmen. No puedo ver que mi hermano te ayuda y yo me quedo aquí, sin nada. Esto no es vida. Carmen lo miró con tristeza, pero también con una chispa de desafío. Entonces, ¿qué propones? ¿Que me vaya? ¿Que deje a mis hijos y a ti solo? Antonio bajó la mirada, incapaz de sostener su propio reproche. Esa noche, mientras los niños dormían y el pueblo se sumergía en un silencio casi sagrado, Carmen recibió otro mensaje de Miguel: mañana nos vemos. Tengo que contarte todo. No te fíes ni de Antonio. El corazón de Carmen latió con fuerza. La confusión y el miedo la envolvieron como una manta pesada. Lo que no sabía era que al amanecer,
en una pequeña cafetería de Jerez, donde las paredes estaban decoradas con azulejos andaluces y el olor del café recién molido embriagaba el ambiente, se desvelaría un secreto que pondría en jaque su mundo entero. Miguel esperaba, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y una copa de manzanilla que parecía contener más que licor, un veneno silencioso que cambiaría el destino de todos, pero esa es otra historia. Por ahora, Carmen solo podía preguntarse, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a su familia? ¿Y qué precio pagará por la verdad que está a punto de descubrir? La luz dorada del sol de la mañana se colaba a través de los visillos de encaje en la pequeña cafetería de Jerez de la Frontera. Las mesas de madera tenían ese aroma a historia y conversación de siglos, y el tintinear de las tazas de cerámica rompía el silencio con una cadencia familiar. Carmen entró con paso firme, aunque su corazón latía acelerado, como si presintiera que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Llevaba un vestido azul marino, ceñido en la cintura y con un escote discreto que dejaba entrever la suavidad de su piel. Sus tacones, de un tono nude elegante, hacían un sonido rítmico en el suelo de baldosa hidráulica. En su muñeca, una pulsera de plata que pertenecía a su abuela tintineaba con cada movimiento, recordándole la fuerza de sus raíces. Miguel ya estaba sentado, con una copa de manzanilla delante. Su expresión era seria y sus ojos oscuros parecían esconder tormentas. Su camisa blanca estaba ligeramente arrugada, y sus pantalones de lino beige le daban un aire despreocupado que contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Carmen, empezó Miguel, con voz grave, sé que esto no es fácil, pero necesito que escuches todo con atención. No podemos seguir así, con secretos que nos destruyen desde dentro. Ella asintió, intentando controlar el temblor de sus manos. En el fondo sabía que aquello no sería una charla cualquiera. Antonio y yo, continuó Miguel, hemos cometido errores. No solo por la situación económica, sino por cosas más profundas. No te miento si te digo que hubo un pacto entre nosotros, algo que nunca debería haber ocurrido, y que te ha puesto en medio de una tormenta que ni siquiera comprendes del todo. Carmen frunció el ceño, un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué pacto?, preguntó con voz temblorosa. Miguel suspiró y bajó la mirada. Es complicado de explicar, pero básicamente, Antonio sintió que no podía mantener a la familia solo, y yo, bueno, yo también tenía mis motivos para involucrarme. No se trata solo de dinero o favores. Es algo que afecta a todos, incluso a Lucía. Pero no puedo contarte todo aquí. Necesito que confíes en mí. Carmen sintió como una mezcla de rabia, miedo y confusión la invadía. ¿Cómo podía confiar en un hombre que, apenas días atrás, la había dejado en aquella situación tan vulnerable? Sin embargo, en sus ojos había una sinceridad que no podía ignorar. ¿Quieres que te ayude?, preguntó Miguel, con una media sonrisa irónica. Porque no te voy a mentir, esto va a ser un lío, y no precisamente de los fáciles de desenredar. Ella exhaló lentamente, y por un instante, una chispa de humor escapó de sus labios. A pesar de todo, pues mira, Miguel, si esto es un lío, ya estoy acostumbrada. En mi vida, hasta el pan se me quema cuando no tiene problemas. Ambos rieron suavemente, y el hielo que había entre ellos empezó a romperse, pero el destino no esperaba. Mientras Carmen salía de la cafetería, con un pie en la esperanza y otro en la desesperación, una sombra la seguía desde la esquina. Una figura encapuchada, que desapareció en un callejón antes de que ella pudiera verla con claridad. Esa noche, en el piso de la planta baja, Carmen no pudo conciliar el sueño. Antonio estaba en silencio, mirando el techo, y los niños dormían profundamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. De repente, el móvil de Carmen vibró con un mensaje anónimo: no confíes en Miguel. Él no es quien dice ser. El corazón de Carmen golpeó con fuerza, y una pregunta la consumió. ¿En quién podía confiar realmente? ¿Su marido, su hermano, o ella misma? La tormenta estaba lejos de terminar, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en una imagen mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, en la oscuridad de una habitación sin ventanas, alguien observaba la pantalla de un ordenador, sonriendo con malicia al ver el mensaje enviado. La guerra apenas comenzaba. El amanecer en Sanlúcar de Barrameda llegaba tímido, filtrándose entre las persianas de la modesta vivienda donde Carmen intentaba recomponer los pedazos de su vida rota. El eco de los mensajes anónimos resonaba en su mente, y el peso de la traición parecía hundirla más cada día. Se despertó con una mezcla de cansancio y determinación,
como quien sabe que la calma es solo un espejismo antes de la próxima tormenta. Vestida con una blusa de encaje blanco que dejaba entrever la suavidad de su piel tostada por el sol, y una falda lápiz azul marino que acentuaba sus curvas con elegancia, Carmen se miró al espejo del pequeño pasillo. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, reflejaban la lucha interna entre la esperanza y la desesperación. Se arregló el cabello en un moño alto, dejando algunos mechones sueltos que acariciaban su cuello, dando un aire de sensualidad sutil, casi inconsciente. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, el sonido de la puerta la sobresaltó. Antonio entró con paso pesado, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. Su presencia llenaba la habitación con una mezcla de tensión y resentimiento. «Tenemos que hablar», dijo Antonio, sin rodeos. «Ya no puedo soportar esta situación. Mi hermano, tú, los secretos, esto nos está destruyendo». Carmen lo miró fijamente, sintiendo como la rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho. «¿Y qué propones? ¿Que dejemos que todo se desmorone?», replicó con voz firme. «No puedo más, Antonio. Pero tampoco puedo dejar que esto nos destruya sin luchar». Antonio suspiró, dejando caer la cabeza hacia adelante. En ese momento, un mensaje entró en el móvil de Carmen. Era un enlace a un video. Lo abrió con manos temblorosas. En la pantalla, imágenes borrosas mostraban a Miguel y Antonio en una conversación acalorada, discutiendo sobre dinero, favores y decisiones que afectaban directamente a Carmen y sus hijos. Pero lo más impactante fue ver a Miguel entregar un sobre a un hombre desconocido, mientras Antonio miraba con expresión tensa y resignada. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Carmen, con lágrimas asomando en sus ojos. Antonio se quedó en silencio, incapaz de responder. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y apareció Lucía, la esposa de Miguel, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. «Ya basta», exclamó. «Esta farsa tiene que terminar. Miguel no es quien aparenta ser, y vosotros dos estáis jugando con fuego». El ambiente se volvió irrespirable. Carmen, Antonio y Lucía se encontraron atrapados en un torbellino de secretos, mentiras y traiciones que amenazaban con destruir lo poco que les quedaba. Mientras las palabras se cruzaban, una sombra apareció en la ventana. Un hombre con una gabardina oscura y sombrero, observando con atención cada movimiento dentro del piso. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y malevolencia. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba, y que para proteger a su familia tendría que enfrentarse no solo a sus propios demonios, sino también a fuerzas que desafiaban su comprensión. La batalla por la verdad y la supervivencia apenas comenzaba, y en el horizonte, una tormenta aún más oscura se avecinaba, prometiendo un desenlace que nadie podría prever. La noche en Sanlúcar de Barrameda caía con ese silencio pesado que precede a las grandes tormentas, y en el modesto piso de Carmen, las luces titilaban como si también ellas sintieran el peso del ambiente. Carmen, vestida con un vestido de satén negro que abrazaba sus curvas con delicadeza y unos tacones rojos que añadían un toque de audacia a su figura, caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar paz. Sus ojos, grandes y llenos de una mezcla de miedo y determinación, reflejaban la lucha interna que la consumía. Antonio estaba sentado en el sofá, con la camisa desabrochada y los brazos cruzados, mostrando una tensión que parecía a punto de estallar. En sus manos, un vaso de vino tinto que apenas tocaba. La habitación olía a incienso y café frío, una mezcla extraña que parecía encapsular la confusión que los envolvía. «No podemos seguir así, Carmen», dijo Antonio con voz áspera. «Miguel está metido en algo mucho más grande de lo que imaginábamos, y nosotros somos solo piezas en su juego». Ella se acercó lentamente, dejando que el brillo tenue de la lámpara acariciara su piel bronceada y el contorno suave de su cuello, donde un collar de cadena fina descansaba con discreción. «¿Y qué propones?», preguntó ella, con un susurro cargado de emoción. «¿Que huyamos? ¿Que abandonemos todo y empecemos de nuevo?». Antonio negó con la cabeza. «No, pero tenemos que ser inteligentes. Hay gente observándonos, Carmen. No somos los únicos con secretos». Un sonido sutil llamó su atención. El móvil de Carmen vibraba en la mesa. Ella lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje que apareció en pantalla. «Confía en nadie. La verdad duele, pero la mentira mata». Un escalofrío recorrió su espalda, y sin quererlo, sus miradas se cruzaron, entendiendo que esa noche sería un antes y un después. De repente, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó.
Antonio se levantó de un salto y fue a abrir. Allí estaba Lucía, con los ojos brillantes y una expresión urgente. Llevaba una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever un sujetador de encaje, y unos pantalones ajustados negros que realzaban su figura esbelta. Su presencia no pasó desapercibida. Había en ella una mezcla de fragilidad y determinación que hacía imposible ignorarla. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Miguel está en peligro, y si seguimos así, nos arrastrará a todos con él. Carmen y Antonio la miraron, conscientes de que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en una imagen mucho más oscura y peligrosa. Mientras las tres figuras se reunían en el salón, una sombra se movía sigilosamente en el callejón de enfrente. Un hombre con gabardina y sombrero observaba con atención, sus ojos brillando con malevolencia bajo la luz mortecina de un farol. La batalla por la verdad, la lealtad y la supervivencia se había desatado, y en ese juego peligroso, nadie estaba a salvo, y en medio de la oscuridad, un susurro quebrado llegó hasta ellos. La verdad siempre encuentra su camino, pero a veces, el precio es demasiado alto.